Buenas gente, bienvenidos a la sexta parte del tutorial definitivo con MMD para MMD Splatoon. Hasta este punto ya sabemos cómo hacer un personaje en MMD, utilizar PMX Editor de forma básica y cómo importar el modelo en MMD y saber hacerlo básico. Sin embargo, si creen que con eso es todo lo que podemos hacer, déjenme decirles que falta mucho por ver y hay mucho más potencial por desbloquear a través de este curso. Así pues, aquí comienza la segunda parte de todo este curso en la que aprenderemos cómo utilizar PMX Editor y MMD en un nivel medio, siendo capaces de crear personajes más únicos y distintos y a mejorar nuestros trabajos en general. Así pues, en esta parte voy a enseñarles cómo hacer un personaje diferente a lo habitual, sino que va a más y puede tener un tamaño distinto, distintas proporciones, una anatomía diferente y otro tipo de texturas visuales. Así pues, si tu intención es crear un personaje único, este es el tutorial para ti. Comenzamos directamente yendo a nuestra carpeta de los modelos, ya que aquí vamos a hacer un nuevo personaje para MMD. Como este es el tutorial medio, esta vez voy a hacer una Octoling chica que va a ser radicalmente distinto al modelo que hicimos antes. Así pues, el procedimiento de cómo creamos el modelo es exactamente el mismo que hicimos en el tutorial anterior. Nos vamos a Character Models, en este caso quiero una Octoling chica y con la imagen me guío en qué peinado quiero que tenga. En este caso, como vemos, hay mucha variedad e incluso son más de los que había originalmente en el pack de Joy Sandbag, siendo estos últimos dos los peinados de Splatoon 3. Y para ver cómo funcionan voy a elegir uno de ellos. Supongamos este. Ahora simplemente cambio el nombre y comenzamos a editar. Abrimos el modelo Octoling Girl y esta primera parte va a ser exactamente como lo que hicimos la última vez. Sin embargo, ojo aquí que en la descripción tenemos un comentario y pone unos créditos a un cierto creador. Esto es muy importante que lo mantengan, pues nos permitirá recordar qué parte de nuestro modelo fue hecha por otra persona y así darle los créditos respectivos. Sí, pues acá podemos rellenar lo que queramos, el nombre del personaje y recuerden cambiar tanto en japonés como en inglés para que se muestre en MMD. Ahora sí vamos a colorear este personaje. Ya sabemos cómo hacer esto, así que no voy a ahondar en cómo lo logramos, pero a diferencia del modelo anterior quiero que tenga una piel más clara. Ahora cambiamos el color del pelo del personaje, que esta vez lo voy a hacer de un rosa claro. Le bajamos al mouth y en pupil le ponemos el color que queramos, por ejemplo un azulado. Y listo, tal cual es como lo que hicimos en el tutorial anterior. Sin embargo, aquí viene la diferencia, pues no nos vamos a conformar que tenga el tamaño estándar de un Octoling, ni tampoco esta anatomía en general. Queremos un par de modificaciones. Las modificaciones simples que podemos hacer de momento son gracias a los vértices, pues si recordamos podemos seleccionar grupo de vértices y moverlos. En este tutorial de nivel medio no vamos a ver cómo podemos mover los huesos para zonas de los personajes más complejas, como lo puede ser el pelo, los brazos o los pies, sino que nos enfocaremos en otras zonas como el torso o de las rodillas para arriba. Tampoco deberíamos cambiar la proporción de la cara, ya que eso afectará las expresiones faciales. Así que con eso claro, yo les recomiendo enfocarse en esta zona y si quieren cambiar algo. Por ejemplo, en este modelo me gustaría que tenga los muslos más gruesos, una cintura más angosta y un pequeño busto en el pecho al ser una chica. Para lograr eso usamos las herramientas que ya aprendimos para editar vértices. Nos vamos a más, elegimos los vértices que queremos editar, en este caso clothes y las piernas, le damos reverse, hacemos que se vean los puntos verdes y ahora simplemente lo seleccionamos. Lo hacemos más ancho, lamentablemente esto tiene que ser un poco a ojo ya que no existe una forma de hacer lo mismo en ambos lados y listo, ya está un poco más grueso. Digamos que ahora quiero que el torso también sea diferente. Pues nos fijamos en el torso y haré esto más angosto. Y ahora vamos a ver el pecho. Originalmente cuando yo hacía estos mis modelos no sabía muy bien cómo hacerlo y que quede bien, pero luego me di cuenta que realmente esta, al ser la base del modelo, no es necesario que tenga tanto detalle en esta zona del cuerpo, pues eso lo tendremos que retocar mejor al momento de ponerle la ropa, lo que veremos en el próximo capítulo. Así pues, si quieren añadirle un pequeño busto, sigan los pasos como lo haré yo. Elegimos estos vértices de aquí, los subimos un poco, luego seleccionamos los que están al frente, los hacemos más profundos y lo tiramos hacia adelante. Si queremos podemos rotar un poco esta zona, bajarlo y tirar esta punta un poco hacia adelante. Seleccionamos de nuevo y esto lo tenemos que hacer un poco más ancho. Y básicamente ya estaría, tenemos la forma básica. No nos interesa que se vea tan bien poligonalmente, sino simplemente que tenga la forma y el relieve para que luego cuando le pongamos la ropa sepamos de qué tamaño debe ser. Y listo, supongamos que esas son las modificaciones que queramos que tenga nuestro modelo. Si queremos modificar los brazos, tendrán que esperar a un tutorial más avanzado donde enseñaré cómo hacer ese tipo de modificaciones, pues no es tan simple como llegar y mover los vértices. Pero bien, digamos que hay otra modificación adicional que queremos hacerle a este modelo, que se enfoca en la cara.
todos los modelos tienen el mismo tipo de ojo, supongamos que nos gustaría que las pestañas que tiene la máscara sean un poco más grandes. Si nos vamos a Transform View y movemos, por ejemplo, el hueso que está en el pelo, podemos ver que acá tiene una pestaña por abajo, pero por arriba realmente no, al ser el diseño estándar de una Octoling. ¿Qué pasa si queremos que acá tenga también una pestaña? Pues tendríamos que editarla nosotros mismos a mano, editando los vértices, pero yo en este pack incluyo esa modificación como parte de uno de los modelos disponibles dentro del pack de UI Sandbox. Si nos vamos a la carpeta origen, en la carpeta Outers, que no estaba originalmente, encontramos otros materiales que podemos añadirle al modelo. Acá tenemos las cejas de la Inkling chica de Splatoon 3 en sus distintas variaciones. Para aprender cómo ponerlas, es exactamente igual a lo que voy a hacer a continuación. Esto de aquí son efectos de sonrojado que podemos meter dentro de MMD para los modelos. Lo veremos más adelante, y esto lo voy a explicar en un rato. De momento debemos enfocarnos aquí, en 8Light, donde tenemos las pestañas. Aquí tenemos todas las variedades de pestañas disponibles tanto para Inkling como Octoling. Está en español, pero básicamente estas son solo abajo, estas solo arriba, estas son grandes y estas son arriba y abajo. Y acá sin pestañas. Supongamos que yo quiero que sea arriba y abajo. Me guío por el nombre y sé que este es el de Octoling, así que simplemente lo que hago es primero ir al modelo y borrar todas las partes que incluyen las pestañas. En este caso es la parte de la piel que conecta con la máscara, los ojos y la pupila. Así que en este caso debemos borrar estos materiales de aquí. Los seleccionamos con control y le damos a suprimir. Aceptamos y ya lo tenemos. Como ven, ya no tenemos ojos, pero si yo voy a la carpeta de las pestañas y arrastro este modelo y lo añado como hacíamos con la ropa, como vemos se reemplaza y todo está bien. Ahora simplemente debemos cambiar el color de las partes que estaban distintas. Yo pongo esto siempre donde estaba originalmente por una cuestión de orden. Y para cambiar el color de esto, que ya tenemos una zona con el mismo color, simplemente hacemos control y seleccionamos otro material que tenga el color que deseamos. Y luego presionamos simplemente aceptar. Y listo. Ahora para el caso de los ojos, lamentablemente olvidé mencionar un detalle importante, y es que si ustedes hicieron un color muy personalizado, hay una forma de guardar ese color y no tener que volver a probar cuál era el color. Y es que si vamos aquí y por ejemplo yo tengo este color y es el que quiero guardar para ponérselo a otros materiales, simplemente puedo darle aquí y se va a agregar a una paleta de colores, a la cual puedo acceder desde otras partes. Pero bueno, afortunadamente en este caso era un color simple, así que simplemente se lo voy a poner sin más y ya estaría. Podemos ver que sí tiene la pestaña arriba. Ahora les voy a enseñar un poco más cómo utilizar el Transform View, pues hasta el momento solo lo hemos visto para mover los huesos. Sin embargo, acá también podemos ver las físicas y las animaciones faciales. Lo esencial es que si le damos a este botón va a activar las físicas. Acá podemos resetear lo que hicimos en la vista previa. En Initialize podemos reiniciar la pose, las expresiones faciales o todo. Y como vemos ahí lo tenemos ya bien. Para las expresiones faciales tenemos este menú aquí abajo donde tenemos todas. Y estos son los huesos que podemos ir seleccionando, pero es más fácil simplemente hacerlo desde la vista previa. Y bueno, ya que estamos hablando de las expresiones faciales, acá hay algo que tenemos que modificar ya que hemos cambiado una expresión facial. Y es en la nueva pestaña de Morph. Acá tenemos todas las expresiones faciales y cómo se componen. La que nos interesa son las de color azul, pues son las de los ojos. Acá podemos ver que quedó una arriba y luego tenemos más abajo todas las que agregamos del cambio de pestaña. Sin embargo, si nos fijamos en el nombre en inglés, se llama Surprise. Si vamos explorando las que incorporamos recientemente, existe también una llamada Surprise. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fusionar ambas para que con solo una animación facial podamos hacer los cambios que contienen ambas expresiones faciales. Debemos subir esto a lo más arriba. Lo seleccionamos, le damos a este botón de aquí que lo sube a lo más alto y ahora tenemos aquí el que teníamos de antes y por acá el que tenemos nuevo. Lo seleccionamos con control, clic derecho, join, same morph y listo, ya está unido. Ahora todo está en un solo morph. Más adelante en el tutorial vamos a ver cómo hacer nuestros morphs, pero de momento solo nos interesa que si en caso de modificar algo con morph, es importante combinar los morphs que tengan los mismos nombres para que se combinen los efectos de ambos en uno. Así que bueno, ya con esto ya tenemos nuestro modelo personalizado con una anatomía ligeramente diferente. ¿Qué pasa si queremos finalmente que tenga un tamaño diferente? Pues para ello simplemente tenemos que escalarlo. Tenemos que darle a View All y una forma es simplemente seleccionando todo y hacerlo a mano, ¿no?
Sin embargo, aquí notamos un problema. Primero, que los huesos no se están moviendo. Y segundo, que al hacer ciertos movimientos no va a encajar con la altura del piso base del modelo. Por lo tanto, esta no es la forma que yo recomiendo hacerlo. Además de que si luego agregamos la ropa, tendremos que volver a escalar cada parte de forma manual. Hay una forma mucho más simple y es la siguiente. Primero, para poder seleccionar también los huesos y todos, tenemos que darle aquí en Select y poner todas las casillas. Una vez hecho esto, presionamos Control más A, nos vamos a esta ventana Move, Value, y aquí tenemos lo que nos permite escalar el modelo en base al centro del piso. Esto para el eje X, eje Y, eje Z. Acá lo que yo hago es asumir que los modelos tienen una altura base para saber cuánto lo tengo que escalar en cuanto a la altura. Por ejemplo, si los modelos miden 1,50 m, en calculadora puedo sacar cuánto tengo que aumentarle para conseguir la altura que deseo. En este caso digamos que es 1,7 m. En ese caso 1,70 m dividido lo que tenemos, 1,50 m. Y conseguimos 1,133333. Por lo tanto, en el eje Y simplemente ponemos 1,3333. Tenemos que ponerlo con una coma, ya que por algún motivo el punto aquí no es considerado y es como si fuera un número completo. En este caso estaría escalando por 100. Para poder escalar por 1 simplemente lo cambiamos por 1. Y ahora sí, al darle Scale, como vemos, ha aumentado la altura. Sin embargo, tal vez es demasiado delgado. Es por ello que para el eje X y el eje Y podemos hacerlo un poco a mano y probando. Yo por ejemplo le voy a poner estos valores. Le damos Scale y aquí ya lo tenemos. Ahora bien, es muy importante que estos números de aquí los guarden en alguna parte. Por ejemplo, en un bloc de notas. Simplemente anotamos los valores, ya que al momento de agregarle otros materiales vamos a tener que escalarlos para que encajen en el modelo y no tener que hacerlo a mano. Así que listo, ya con todos estos cambios podemos deseleccionar las otras casillas y ya tenemos el modelo totalmente distinto a lo que habíamos hecho en su primer momento, con otra anatomía, otras pestañas y otro tamaño. Ya por último de este tutorial, para cambiar el modelo a nuestro gusto, les voy a mostrar cómo poder interactuar con las texturas en el caso de que queramos darle un efecto distinto a algunas partes. Pues si nos fijamos, existe cierto reflejo en el peinado o por ejemplo en el pantalón, asimismo en los ojos. Esto se debe a un material que se llama Sphere y se encuentra en cada uno de estos materiales. Por ejemplo, en el body tenemos este de aquí, en clothes este de acá, en pupil este, color este. Y además tenemos lo que es el sombreado, que es el tone. Esto es lo que le da el sombreado a los modelos. Si yo por ejemplo selecciono todo y borro el tone, podemos ver que ha perdido todas las sombras. Con Control Z vuelvo atrás. Y ahora supongamos que yo elijo el pelo y le borro el Sphere. Como vemos, pierde el reflejo. Originalmente estos modelos tenían un Sphere distinto para el pelo. Si le damos al cuadrado aquí, en File, Open, y nos vamos a nuestra carpeta, si vamos donde tenemos el modelo, tenemos dos carpetas además de la textura, que es Sphere y Tone. Dentro de Sphere tenemos distinta cantidad de Sphere que podemos ponerle al modelo. Originalmente el pelo tenía este de aquí, y si yo le doy a Change, como vemos ha cambiado. Lo mismo ocurre con Tone, donde si le damos File, Open y vamos a la carpeta Tone, por ejemplo con este, podemos cambiar el sombreado que tiene. Sin embargo, esto es cuestión de gustos y ya es cosa de experimentar. A mí personalmente me gusta cómo lo tengo así, que se parece más al juego original. Adicionalmente, los ojos también son distintos a los del pack original. Y es que si vamos a la carpeta Authors en la que estábamos y nos vamos a Edge, encontramos distintos archivos editables que eventualmente voy a enseñar para qué sirven. Pero lo importante es que por acá tenemos el ojo original de los modelos. Asimismo, en SPH, el Sphere original. Si por algún motivo nos gusta más el original, es cosa de que copiemos esta textura, nos vamos a nuestra carpeta, en donde debe ir, la pegamos, borramos la que tenemos y le ponemos el mismo nombre que tenía ese material. Luego, si vamos al PMX Editor y le damos al Sphere, en este caso, Open Sphere Eye, le damos a Change y como vemos ya no tiene esos reflejos y brillitos que tenía antes. Sin embargo, a mí la verdad me gusta como los dejé, así que lo vuelvo a la normalidad. Acá hay un pro tip, y es que si por algún motivo no se les cambia al darle a Change, no se actualiza, simplemente tienen que darle a Edit, Update, y con ello ya se actualiza la textura. Y bueno, pueden hacer lo mismo para otros materiales, cambiando el Sphere, la textura y el Tone. Es cosa de gustos y pueden ir experimentando, cambiando incluso la textura del ojo o de otras partes del cuerpo. Pero bueno, eso vendría siendo por este tutorial. Guardamos el modelo como lo hicimos en la parte anterior, con el nombre del personaje, y listo, ya lo tenemos. En el próximo capítulo les voy a enseñar cómo agregarle la ropa. Los espero.